Y ahora sí llegó el momento para compartir un mensaje maravilloso de parte de Dios. Una palabra, sabes, que nos quiere guiar para que aprendamos a enfocar bien nuestra mirada, nuestra vida, aprender a enfocar bien el camino que el Señor nos traza constantemente. Sabes, la Biblia dice que en un momento el Señor les comparte una parábola a los discípulos. Una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Y dice que la primer tierra, o en el primer lugar, dice la Biblia, en donde cae la semilla, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla dice que cayó junto al camino. Mas dice la Biblia que vinieron las aves y tomaron la semilla y se la llevaron. Vinieron las aves, se la comieron, y dice que la semilla que había caído justo cerca del camino, dice que no pudo entrar a la tierra, no pudo entrar a las profundidades, porque dice que la tierra estaba muy dura. El camino estaba muy allanado, muy dura la tierra. Y sabes que cuando una tierra está dura es difícil que una semilla se pueda sembrar. Para sembrar una semilla, una planta, siempre la tierra tiene que estar fértil. La tierra tiene que estar justamente humedecida, tiene que estar blanda. Mientras más dura es la tierra, más difícil será que entre la semilla. ¿Sabes? Y el Señor Jesús enseña en un momento a los discípulos qué significaba esta parte de la semilla, esta parte de la parábola. Entonces el Señor dice: la semilla que cae junto al camino, dijo, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero que luego viene el enemigo y se las quita y se las arrebata, distrayéndolos, no dándole importancia no poniéndole valor a esa promesa de Dios, sino poniendo otras cosas más importantes, distracciones que a veces Satanás, sabes que muchas veces es una de las formas para que tratar de que la palabra de Dios no pueda verdaderamente entrar en nuestra vida. Una cosa, sabes, que uno escuche la palabra de Dios, pero otra cosa es que la palabra entre, pueda penetrar. Porque la palabra dice que tiene el poder para escudriñar los pensamientos y más profundo del corazón. La semilla, sabes, que tiene el objetivo para entrar a las profundidades de la tierra. La semilla no ha sido creada para ser tirada y que quede afuera ahí en medio del camino. La semilla ha sido creada y tiene el objetivo de entrar a la tierra. Bueno, sabes que así es el objetivo de Dios, de la palabra de Dios. No solo que se le escuche, sino que entre en tu vida, que pueda cavar profundo y que puedas entender el plan maravilloso de Dios. Pero el Señor les dijo, comparando esta parábola, se las empieza a explicar y le dice: la semilla cuando cae junto al camino es como aquella persona que a veces escucha la palabra, pero como la palabra no pudo entrar, como la semilla no pudo entrar en la tierra, vino el diablo y se la quitó, se la arrebató, lo distrajo, le cambió el foco, el punto de vista, y dejó de ver lo valioso que tenía. ¿Sabes qué? Dice que así en un momento le sucedió a un varón llamado Gedeón. Dice la Biblia que en tiempos de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, el pueblo de Dios se encontraba apartado, alejado de Dios, y esto provocó que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, termine siendo justamente como esclavos y sufría constantemente los ataques de los enemigos. Uno de ellos dice que eran los madianitas. Los madianitas dice que constantemente subían hacia la nación de Israel, y dice que cuando el pueblo trabajaba y llegaba el fruto de la cosecha, venían los enemigos y dice que le quitaban todo. ¿Sabes qué triste que es poder trabajar, esforzarte, y cuando tú quieres recobrar algo, quieres disfrutar, no lo puedes disfrutar porque los enemigos vienen y te quitan todo? Es como aquel que recibe el sueldo, apenas cobra, y ya empiezan a venir las boletas de la luz, la tarjeta de crédito, esto, y cuando se da cuenta, todo lo que le ha entrado de sueldo, ahora lo tiene que invertir, o mejor dicho, lo tiene que empezar a distribuir en los distintos gastos. Y parecería algo tan fácil que llegó, se termina yendo tan rápido. Qué triste tener algo y que no lo puedas disfrutar. Dice que así le sucedía a Gedeón y al pueblo de Dios en aquel tiempo. El pueblo trabajaba constantemente, pero dice que cuando ellos tenían que cosechar, venían los enemigos y le robaban todo.
porque dice que el pueblo le había dado la espalda a Dios. Mas sin embargo dice la Biblia que en un momento estaba en medio de esta situación, también estaba Gedeón, un varón que creía en Dios, pero que luchaba con su fe. Un varón que dejó de ver lo que tenía y empezó a mirar el problema, empezó a mirar cómo los enemigos constantemente venían y le quitaban todo el esfuerzo. Entonces dice que Gedeón, mientras estaba trabajando, dice que en un momento viene el ángel de Jehová, el ángel de Dios, y le habla a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está contigo, le dice. Y Gedeón, mirándolo al ángel, le dice: Señor, si Dios estuviese conmigo, ¿por qué nos ha venido todas estas cosas? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué estamos padeciendo tanto? ¿Por qué los enemigos vienen y nos roban tanto el esfuerzo que hacemos, el trabajo de nuestras manos? ¿Por qué? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos habían contado que Dios sacó a nuestra nación de la esclavitud de Egipto? Dice que Gedeón estaba a veces tan enfocado en el problema, estaba tan enfocado en los enemigos, le estaba poniendo tanta fuerza a algo, estaba, mejor dicho, usando mal su fuerza, que no se dio cuenta quién le estaba hablando, quién lo estaba llamando y quién estaba de su lado, porque dice que Dios le habla y le dice: Gedeón, varón esforzado, Dios está contigo, le dice. Como diciendo: Dios te acompaña, Dios no te dejó solo, Dios está a tu lado. Pero Gedeón no podía ver, no podía darse cuenta que Dios lo acompañaba cuando la situación que él estaba viviendo estaba muy mal. Pero era porque él estaba poniendo sus fuerzas, estaba malgastando su fuerza en preocuparse, en cuidar lo que él tenía, y se olvidaba de poder usar su mejor arma, que era la fe, para cambiar el rumbo de las cosas. Por eso Gedeón le responde al Señor y le dice: si Dios está conmigo, ¿por qué no nos pasa esto? A veces así, ¿sabes qué? Satanás muchas veces trata de llenar nuestra mente, nuestro corazón con dudas, con inseguridades. Y a veces que Dios viene, te habla, te da una palabra, pero así como la palabra del sembrador. A veces que Dios te da un mensaje, pero luego viene Satanás, te pone preocupaciones, te pone a veces tantas cosas en tu mente, que viene el diablo y te la arranca. Y parecería que esa palabra no es verdad, no es perfecta. Parecería que esa palabra no es para ti. Porque uno dice: si Dios es tan grande, a veces el hombre se pregunta: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué a veces me cuesta salir adelante? ¿Por qué todavía sigo teniendo miedo? Sigo luchando con mi carácter, sigo a veces no viendo resultados en mi vida. Así a veces sabes que el hombre lucha con su fe. Pero Gedeón dice que él estaba poniéndole tanto esfuerzo que no le roben los recursos que él tenía, pero sin embargo se estaba olvidando que Dios estaba con él. Porque Dios se le acerca, el ángel se le acerca y le recuerda y le dice: varón, yo sé que sos esforzado y valiente, y por eso Dios está contigo, Dios te acompaña, porque eres una persona que se esfuerza por tratar de salir adelante. Pero sin embargo Gedeón dijo: si Dios estuviese con nosotros, tú no estarías permitiendo, Dios, que me esté pasando esto. Es lo que básicamente Gedeón le decía. Y Gedeón estaba mirando mal. Gedeón no estaba mirando y no estaba prestando atención a la voz del ángel. Él estaba mirando el problema que estaba viviendo. Entonces Dios le vuelve a hablar y le dice: ve con esta tu fuerza, Gedeón, y librarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo, le dice. Como diciendo: tú tienes algo especial, Gedeón, pero estás usando mal tu fuerza, estás malgastando tu fuerza. Como diciendo, a veces utilizamos nuestra fuerza para quejarnos, para ver lo malo, cuando podemos utilizar esa misma fuerza para otras cosas. En vez de estar quejándonos, en vez de estar cuestionando y preguntando a veces lo que nos falta, lo que no tenemos, ¿por qué no poner esa misma fuerza para hacer algo? Para tratar de cambiar nuestra situación. Hay gente a veces que siempre suele escuchar que la gente dice: a mí me cuesta a veces caminar en Dios, afirmar, leer la Biblia, y me cuesta esto y me cuesta lo otro. Y le cuesta todo muchas veces. Y es como te terminas gastando fuerza en algo innecesario, en algo que no te ayuda. A ver, ¿de qué te servirá que te quejes constantemente? De nada te sirve. De nada te sirve, solamente gastás fuerzas. Ahora, ¿por qué en vez de enfocarte a veces en lo que está mal o en lo que te falta, por qué no invertir ese esfuerzo
en algo distinto, en una promesa de Dios, en pensar una idea quizás para esa situación. Porque Gedeón no estaba pensando en ninguna idea para cambiar la situación. Él sabía que estaba mal, que tenía problemas, pero él estaba enfocado ahí. Y Dios viene, la voz de Dios le habla y le dice: Gedeón, Dios está contigo. Quería cambiarle la visión, que deje de mirar y de cuidar lo que él tenía y que empiece a entender que Dios estaba con él, que él tenía algo más valioso que su trigo, que sus recursos. Lo tenía Dios. Pero era tanto el problema que no le permitía a Gedeón ver, solamente veía los problemas. Entonces Dios le dice a Gedeón: Gedeón, ve con esta tu fuerza. Tú tienes fuerza, tú tienes algo valioso, pero no sabes cómo usarlo. En vez de utilizar a veces tu enojo para lo malo, ¿por qué utilizar a veces esa dificultad para algo bueno? Hay gente que uno dice: pastor, yo no tengo trabajo. La gente dice hoy en día: sí. Bueno, ¿por qué no utilizar esa falta de trabajo para hacer algo? Para estudiar, para emprender, para aprender algo. A veces que uno dice: bueno, y no hay trabajo, y la gente se queda, y no hay trabajo, y no hay trabajo, y no hay trabajo, y se quedan ahí. Pero ¿por qué no utilizar esa falta y empezar a suplirlo con algo más? Gedeón tenía a Dios. Por eso Dios le remarca y le dice: Gedeón, ve con la fuerza que tienes. No implementes tu fuerza en cuidar ahí para que el enemigo no te robe tus recursos. Utiliza esa fuerza y andá y enfrentá a los enemigos. Porque me tenés a mí, tenés el mejor recurso. A veces que tenemos el mejor recurso para nuestra vida y no lo aprovechamos. A veces lo terminamos aprovechando o lo queremos utilizar a Dios al último, cuando a Dios siempre lo tenés que utilizar en cada momento. Él es tu mejor arma, Él es tu mejor recurso. Él es con el primero que debes contar. No con tu jefe de trabajo, con tus amigos, con quien sea. Con el primero que tienes que aprender a contar es con Dios. Porque Él siempre te dará la fuerza. Él siempre te enseñará a ver algo más de lo que tú no ves. Entonces luego que Gedeón recibe la palabra, entonces Gedeón luego se afirma y dice: es verdad, Dios está conmigo. Y luego así dice que Gedeón fue y termina libertando al pueblo de Israel. Y Gedeón se convierte en uno de los jueces que termina justamente guiando al pueblo de la mano de Dios. Pero alguien le tuvo que cambiar la visión. Alguien le tuvo que decir: deja de mirar esto, Gedeón, y empezá a mirar lo que tenés. A veces sabes que alguien con una mirada un poco más elevada, con una mirada a veces más fina, se tiene que acercar a tu vida y te tiene que decir: deja de mirar lo que estás viendo y empezá a mirar esto. Porque a veces tenemos nuestra mirada mal, tenemos nuestra visión mal. Es como los soldados, ¿sabes? Los francotiradores. Esas personas tienen la capacidad de poder matar a una persona a prácticamente 500, 600 metros, 1000 metros. Y una de las condiciones para que el tiro sea exacto es que justamente ellos trabajan con mira. La mira tiene que estar de cierta forma calibrada. Si la mira está un poquito más a la izquierda, la munición no dará el blanco, sino que se terminará desviando. A veces sabes que cuando nuestra mirada espiritual, cuando nuestra visión no está calibrada correctamente con la obra, con el plan que Dios tiene contigo, entonces le terminas cerrando. Te terminas equivocando a veces en las decisiones de tu vida. No terminas entendiendo correctamente el plan de Dios, porque a veces estás mirando en lugares en donde no tienes que mirar. Y prestas atención a lo que no tienes que prestar atención. Gedeón estaba prestando atención a lo que no tenía que prestar atención. Él tenía que prestar atención que Dios estaba con él, pero se había olvidado. Por la preocupación, se había olvidado de eso. Y cuán importante es que así como se acercó el ángel y le habló a Gedeón y le dijo: Gedeón, estás mirando mal. ¿Sabes que la palabra ángel, si bien la Biblia dice que fue el ángel de Jehová, pero también la palabra ángel habla de un mensajero, alguien que viene a darte otro punto de vista y te dice: deja de mirar acá, empezá a mirar de este lado. ¿Sabes que tú desde ahí me puedes mirar solamente a mí? Hay personas que ven
esta reunión a través de las redes sociales y solamente me pueden ver a mí y a la plataforma. Tú puedes ver un poquito más allá, pero yo que estoy desde acá puedo ver todo lo que pasa en la iglesia. Puedo ver desde la entrada, quién entra al baño, quién va a la cocina, puedo ver todo. Porque mi mirada, justamente estoy en un lugar en donde tengo una apertura de mi visión un poco más amplia. Tú ves lo que está afuera, tú no ves quién está detrás de ti. Tú no ves qué es lo que hace el de atrás, pero yo lo puedo ver. Porque así es Dios. Sabes que Dios siempre puede ver un poco más allá de lo que tú estás viendo. Y la palabra, sabes que viene justamente para que aprendamos a ver un poquito más de lo que estás viendo. Y empieces a cambiar tu visión. Dice que así en un momento Dios le habla a un varón llamado Jeremías. Y le quería enseñar que estaban viniendo tiempos maravillosos, pero Dios quería que Jeremías pueda entender cuál era el tiempo que se estaba por vivir. Un tiempo de maravillas, un tiempo de esperanza. Entonces Dios se tuvo que acercar y Dios le habla y le trae una palabra tremenda a Jeremías. ¿Sabes? Vamos a compartirla en esta tarde, esta palabra que se encuentra en el libro de Jeremías. Es el primer capítulo. Quiero leerte el versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así. La palabra de Jehová que vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Claro que sí. Sabes que esta es una historia maravillosa. El llamamiento de Jeremías. El Señor dice que se acerca a Jeremías y le pregunta. Y le da una pregunta particular, por decir. Porque es una pregunta para que tú también luego la empieces a pensar. La palabra, sabes, que te hace reflexionar en muchas ocasiones. Cuando hay veces no podemos entender ciertas historias de la Biblia, hay que hacerse preguntas. Y hay que preguntarse a sí mismo: ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué está escrito de esta forma? ¿Por qué Dios no le dijo otra cosa? Sabes que cuando tú te haces preguntas, instantáneamente empiezan a venir respuestas en tu vida. Hoy en día la gente, sabes, que no se hace preguntas, no se siente y dice: a ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué mi matrimonio está así? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué a veces me cuesta tanto cambiar mi carácter? ¿Cuál es el problema? La gente, sabes, que ya no se detiene a pensar, a reflexionar. ¿Por qué? El por qué, sabes, que es una palabra maravillosa que tú te la tienes que hacer a veces. El por qué. Porque en el por qué a veces está ahí la respuesta. Pero a veces no nos frenamos y no nos hacemos preguntas a nosotros. Nadie dice: a ver, ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es? Porque cuando tú te haces esa pregunta, eso te lleva a reflexionar y empezar a buscar el caminito correcto para encontrar esa respuesta. Algunos dicen: no, mi hijo está así porque es un rebelde. Quizás no. ¿Sabes cuántos padres, cuántas madres a veces dicen así: mi hijo es un rebelde, mi hijo es así porque ella no quiere saber nada de ella, no le importa nada? Y quizás sufrió bullying, quizás en el colegio, quizás la insultaron, quizás pasó un montón de cosas. Pero a veces uno no se pregunta. Dice que Dios le habla a Jeremías, viene palabra de Dios a Jeremías de esta forma, diciendo así: ¿qué ves tú, Jeremías? Le dice. Le pregunta: ¿qué ves, Jeremías? Ahora, yo te diré, o te preguntaré a ti, ¿por qué Dios le pregunta a Jeremías: ¿qué es lo que ves? Jeremías dijo: yo veo una vara de almendro. Pero dice que Dios le pregunta primeramente, porque la pregunta justamente también encierra una respuesta, un misterio. Y es que seguramente si Dios le pregunta a Jeremías diciéndole: ¿por qué ves? ¿O qué ves, Jeremías? Es porque seguramente donde se encontraba Jeremías había otros elementos, otras cosas para ver. Pero dice que Jeremías
No les prestó atención a las otras cosas. Dice que Jeremías miró la vara de almendro. Y Dios le pregunta a propósito, a ver si la visión de Jeremías estaba bien calibrada, estaba bien. A ver si que así Dios te dice, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves en tu vida? ¿Qué es lo que ves en tu matrimonio? ¿Qué ves en tus hijos? ¿Qué ves en ti? ¿Qué es lo que ves cuando vienes a la casa de Dios? La gente cuando viene a veces a la iglesia empieza a mirar la batería, mira a ver el color de la pintura, y mira a ver cómo está vestido el pastor, y mira a ver si el hermano que está tocando hace algún gesto en la cara. Y a veces la gente mira mal, presta atención mal, tiene su visión mal de la vida. A veces el esposo empieza a mirar a la esposa y empieza a mirarle las cosas que no tiene que ponerse a mirar. Cosas que no valen la pena, cosas que te terminan destruyendo a veces el matrimonio. No, sí, ella grita mucho, ella hace esto, lo otro y lo otro y lo otro. Y a veces que mientras empiezas a sacar todas las cosas malas que empiezan a ver, empiezas a dejar de lado sin darte cuenta todas las cosas buenas también que hay con el tiempo. Por eso los matrimonios se dividen. ¿Sabes por qué? Por eso, porque siempre cuando están mal, ¿qué es lo primero que sale a la luz? Todo lo malo. Sí, porque vos me hacías esto y vos me hacías lo otro, y porque vos gritabas siempre, y porque a veces vos llegabas tarde, y por esto, y que siempre vivías trabajando. Y sin darse cuenta, cuando la visión está así, todo lo bueno, todo lo maravilloso empieza a ser tirado a la basura. Dice que Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Qué ves? Había muchos elementos. Quizás había un árbol, había quizás una olla, quizás había otras personas. No se dice qué más había. Pero dice que Dios le pregunta, ¿qué es lo que ves? ¿Cuál es tu visión, Jeremías, del llamado? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Qué es lo que ves? Lo que Dios puede hacer en ti. ¿Cómo piensas que Dios te mira a ti? ¿Qué es lo que crees que Dios ve en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? Dios le pregunta a Jeremías. Pero Jeremías dice que él veía correctamente. Y dijo, yo veo una vara de almendro, la Biblia lo dice así. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. Miraste lo que yo quería que mires. Miraste justamente lo que esperaba que tus ojos miren. Y a veces ese es el problema, ¿sabes? Cuando nos acercamos a Dios. A veces el problema es que no miramos lo que Dios quiere que miremos. No tenemos nuestra visión calibrada al lugar que Dios quiere que nos enfoquemos. Y miramos otras cosas. La Biblia dice que así en un momento hay una historia en la cual los discípulos dice que empiezan a navegar en medio del mar, dice que a la cuarta vigilia. Era muy de noche en medio del mar, dice que ellos empezaron a navegar. Mas dice que en un momento, justamente la cuarta vigilia, dice que se levantó una gran tormenta que empezó a sacudir la barca. Y dice que el viento les era contrario. Y ellos, los discípulos, dice que batallaban para tratar de que la barca se pueda estabilizar. Mas en medio de esta situación dice que el Señor Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, al ver esta situación, dice que empezaron a tener miedo y empezando a dar grandes voces, empezaron a decir, es un fantasma, es un fantasma. Entonces el Señor les dice, no teman porque yo soy yo el Señor. Y uno de los discípulos que estaba arriba de la barca, llamado Pedro, le dice, Maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Como diciendo, Maestro, si es tu voz verdaderamente la que nos está hablando. Bueno, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, quiero acercarme hacia ti, quiero estar más cerca de ti. Y dice que el Señor le dijo, ven, Pedro. Pedro dice que descendiendo de la barca, caminando hacia Jesús, mirando hacia el Señor, dice que Pedro desciende y empieza a hacer un milagro tremendo, que empieza a caminar sobre el mar. Empieza a caminar y dice que daba paso tras pasos. Mientras iba hacia su maestro, mientras seguía mirando a Jesús. Es como cuando el niño empieza a caminar.
Y la madre no se pone detrás del niño cuando empieza a caminar, no. El papá lo levanta, la mamá lo levanta, el niño, y se pone enfrente y le dice, vení, vení. Porque eso genera confianza, y mientras el nene te puede ver a la madre o al padre, el niño sabe hacia dónde ir. Ahora, si el padre lo levanta al niño y el padre se va, el niño no va a saber a dónde ir, porque no tiene un referente, no tiene una guía. Pero el papá se pone enfrente de su hijo y le dice, vení, vení, caminá. Y va dando pasito tras pasito, porque lo va viendo el padre. Y el niño de por sí se siente en confianza. Pedro dice que se sentía tan seguro porque estaba viendo a su maestro. Pedro iba caminando sobre las aguas haciendo un milagro tremendo. Mas dice la Biblia que Pedro hizo lo que no tenía que hacer. Dice que Pedro en un momento, mirando hacia el fuerte viento, dice que empezó a ver las olas, empezó a ver el viento fuerte, cómo azotaba las olas, cómo azotaba la barca, mejor dicho. Dice que Pedro, dudando, teniendo miedo, dice que se empezó a hundir. Y dice que cuando se estaba hundiendo, Pedro clama a Dios, al Señor, y le dice, Señor, sálvame. Y el Señor dice que tira su brazo, lo extiende y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías tan bien, le dice el Señor a Pedro, venías caminando tan bien hacia mí. ¿Por qué tuviste que mirar el viento? ¿Por qué tuviste que mirar eso? Venías caminando tan perfecto. Que Pedro empezó a mirar el viento. Cuando lo tenía su maestro, dejó de ver lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, y es que Pedro estaba caminando sobre el mar, un milagro tremendo. Una obra maravillosa. No se habla de ningún otro en la Biblia que haya caminado en el mar aparte de Jesús. Solamente Jesús y Pedro son los únicos que caminan arriba del mar. Un milagro tremendo, pero Pedro dice que en un momento empezó a mirar el fuerte viento y Pedro empezó a mirar y dijo, che, empezó a tener miedo, pánico. Y por eso se empezó a hundir, porque le entró la duda, porque en tan solamente unos segundos quizás sacó su visión del Señor y vino la duda. Vino la inseguridad y esto provocó que Pedro empiece a hundirse. Porque miró donde no tenía que mirar. Estaba viendo bien Pedro al comienzo porque lo miraba al Señor, pero luego dejó de mirarlo. Y ese es el problema cuando dejamos de mirar, cuando cambiamos nuestra visión. Cuando tú dejas de mirar el objetivo por el cual te has acercado a Dios. Sabes que yo no me acerqué a Dios para ser una persona famosa, para ser un pastor. Yo no me acerqué a Dios para tener una iglesia. Yo me acerqué a Dios para conocerlo. Yo no me acerqué a Dios para pedir un milagro, para que me dé trabajo, prosperidad. Yo me acerqué a Dios para conocerle, para servirle, para tratar de expresar el agradecimiento por haber muerto por mí. Y esa es la visión que desde el día que entré a una iglesia la tengo siempre enfrente. Poder serle fiel en esta tierra para que el día de mañana que parta pueda ser recibido en la gloria de Dios, pueda ser recibido en la presencia de Dios. Y nunca trato y nunca aparto mi mirada, mi visión sobre ese objetivo. Cuando tú tienes un objetivo fijo, sabes hacia dónde ir. Pero cuando no tienes un objetivo, dice, a ver, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y no sabemos para dónde caminar. Dice que Dios le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué ves? Había mucho por ver. Pero Jeremías dijo, veo una vara de almendro, Señor. Y Dios le dice, bien, Jeremías, has visto lo que quería que veas. Cuando tú ves lo que el Señor quiere que tú veas, vas entendiendo el camino, vas entendiendo la obra de Dios. Aprendes a mirar las cosas correctas. Pedro no estaba viendo que estaba caminando sobre las aguas. ¿Sabes que hay personas que dejan de ver que Dios está transformando su vida? Dios transforma su mente, su corazón, que en tan poco tiempo empezaron a tener paz, empezaron a tener felicidad, empezaron a tener gozo, empezaron a tener fuerzas nuevas, empezaron a vencer el pecado, empezaron a ya no sentir que las cosas de afuera lo empiecen a traer, sino que las cosas de Dios empiezan como a sentirse más palpable en Él. Dejan de tener deseo de las cosas de afuera y empiezan a tener deseo más de Dios. Hay gente, sabes, que a veces deja de ver esto por los problemas, por las cosas que pasan, porque en el mundo vas a tener un montón de cosas. Mira,
si yo me tendría que poner a mirar, tendría que mirar lo mal que está el mundo, cómo cada día la cultura del hombre, los valores del hombre, la razón del hombre, la moralidad del hombre cada vez se va perdiendo, cada vez se va hundiendo más en el pecado, en lo malo. Pero si tendría que mirar eso, digo, pero ¿para qué voy a seguir siendo un hijo de Dios? ¿Para qué voy a hacer las cosas bien? Si tendría que mirar todo lo que hay en mi entorno, todo alrededor mío, pero seguramente ya hubiese abandonado la fe, porque no le encontraría el sentido, porque no le encontraría valor. Hay gente que no le encuentra a veces el valor de venir a la casa de Dios, de ser parte de la iglesia, de ser parte de la obra maravillosa de Dios, porque está perdido. Pero no porque Dios lo abandona, sino porque mira donde no tiene que mirar. Es como la gente así. A veces yo he visto esposos que van caminando de la mano ahí con sus esposas y pasa otra mujer y se le van los ojos para allá. Y después, claro, después la mujer lo empieza a regañar con justa razón, porque diciendo, a ver, ¿qué tenés que mirar a esa mujer extraña si yo soy tu esposa? Hay mujeres también que se preparan y se ponen linda porque quieren impresionar a otros maridos. Si te vas a poner linda, ponete linda para tu esposo, tu marido. Él es el que decidió casarse contigo. No está mal que te pongas bien, igual que el hombre, que te cuides, siempre y cuando sea para esa persona. Pero no, hay otros y hay otras que les gusta exponerse para otros. Y ahí es donde luego viene la pérdida, porque miran donde no tienen que mirar. Pero Dios le pregunta a Jeremías, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Él dijo, yo veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien, Jeremías. Dios te tendría que preguntar, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en tu familia? Algunos dicen, y que estoy enfermo, y que bueno, no tengo esto, me falta lo otro. Y que a veces por ahí me cuesta orar. Y a veces que dejas de mirar todo lo maravilloso que Dios ha hecho en ti. Yo siempre he aprendido a mirar lo bueno que Dios ha hecho en mí. Y las cosas que están mal, trato de esforzarme día a día para mejorarlas. Trato día a día para corregirlas en mí. Pero no me muevo por las cosas malas que veo. Trato siempre de moverme por las cosas buenas. Porque si no, estaríamos perdidos. Si tendríamos que mirar y enfocarnos en todos aquellos que nos disgusta, directamente ni tendríamos que vivir. Porque siempre estamos rodeados de las cosas malas. Pero si te acercas a Dios, con Dios sabes que aprendes a tener otra mirada maravillosa. Hay gente que se levanta todo el día y cuestiona su día. Que tengo que ir a trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo cada día que me levanto le digo, Señor, gracias por un día más. Gracias, Señor. Termino una reunión, a veces que alguno dice, otra vez tenemos reunión, otra vez tenemos que hacer esto. Yo digo, Señor, gracias porque una reunión más, una victoria más, personas que escucharon tu palabra. Gracias porque un día más, Señor, que te soy fiel. Puedo haber tenido lucha, lo que sea, pero yo digo, gracias, Señor, porque cada vez que me acuesto siéndote fiel. Puedo haber tenido problemas, adversidades, pero digo, Señor, gracias, porque nuevamente he terminado un día de tu mano. Y ese es mi objetivo. Y por eso el diablo no me aparta, no me aleja. Porque yo aprendo a mirar lo que Dios quiere que mires. Dios quiere que mires las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. Lo maravilloso que Dios está haciendo en ti, lo que está haciendo en tu corazón, lo que está provocando. Pero a veces el diablo te pone en el corazón que empieces a mirar otras cosas malas, lo que no sirve, lo que no edifica. Y eso no tiene valor, eso tienes que dejarlo. La Biblia dice que en todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga buen testimonio, todo lo que sea perfecto, si hay algo digno de alabanza, la Biblia dice, en eso piensa, dice. Como diciendo, todas las cosas buenas que pasen, mire esas cosas. Las cosas malas serán para aprender y para no volver a cometer ese error. Pero las cosas buenas son para alegrarse. Es algo bueno. Quizá uno dice, mi hijo es un poco rebelde, que esto, que lo otro. Pero yo siempre digo, pero quizá no anda ahí en las drogas, por ahí, no anda robando. La policía no tiene que venir a tu casa y te tiene que golpear
porque robó a alguien, porque quiso matar a alguien. ¿Sabes cuántas madres viven así? Todos los días yo conocí a personas que me decían: pastor, estoy cansado, la policía viene y me toca la puerta porque mi hijo salió, lo encontraron drogando, porque ahí se agarró las trompadas y quizás tu hijo te hace reír un poco. Algunos dicen: sí, pastor, porque mi esposa a veces me grita. ¿Saben cuántos varones también que tienen su esposa si les gritas y demás? Pero no es motivo para separarse. No, es que mi esposa a veces me trata mal, me levanta un poco la voz. ¿Sabes cuántos esposos a veces son ásperos con sus esposas? Pero no por eso uno se tiene que separar. No, pastor, es que las luchas, los problemas, ¿sabes cuántos de nosotros vivimos a veces enfrentando las luchas, las adversidades, y ninguno de nosotros nos apartamos? Al apóstol Pablo lo apiedraban por la palabra de Dios. Y él lo decía: ay, como me matan a piedrazos siempre, no me voy a alejar de Dios. No, es muy difícil la fe. No. El apóstol Pablo decía: no me importa, aunque estas tribulaciones que estoy atravesando son momentáneas, son algo poquito para lo que ha de venir en mi vida. No me importan las luchas, las pruebas que viva. El apóstol Pablo decía en un momento: las leves tribulaciones momentáneas en mí, lo único que producen es cada vez un más excelente y eterno peso de gloria en el cielo. Decía: hay lucha, hay pruebas, pero yo sé que la gloria va a ser más grande. Por eso el apóstol Pablo decía: yo prosigo a la meta, hacia el supremo llamado. Tengo un objetivo y me voy hacia ahí. Dios le dijo a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. ¿Sabes qué es la vara de almendro? O el almendro, mejor dicho. ¿Sabes qué? Es uno de los muy pocos árboles que se adelantan a florecer. El almendro, ¿sabes qué? Es uno de los árboles, uno de los primeros que florece antes de la primavera. Algunos almendros florecen justamente en invierno. Ningún árbol florece en invierno. Todos esperan justamente la primavera, pero no, dice que el almendro es como que se apresura. Él se apresura a florecer. Por eso Dios le habla y le dice: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, le dice Dios a Jeremías, porque yo me estoy apresurando. Jeremías estaba viendo algo bueno. Veía la vara de almendro. Y el almendro, como te decía, se anticipa. Antes que otros, el almendro ya empieza a florecer. Y qué casualidad, podríamos decir, que justamente Dios le dice: bien has visto, porque yo estoy apresurando mi palabra para ponerla por obra. Como diciendo: bien has visto, Jeremías, porque mi obra pronto va a aparecer. Ya me estoy moviendo. Y eso es lo que a veces tienes que ver. ¿Sabes qué? Nosotros, como siervos de Dios, pasamos un montón a veces de pruebas, de momentos, de situaciones en la vida. Pasamos todas las situaciones que tú piensas, que tú creas. El siervo de Dios siempre la pasa. Y mucho más, porque es parte de la responsabilidad. Es parte a veces del llamado. La Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar, dice la Biblia. Si tú tienes cargas, el pastor tendrá muchas más cargas, pero juntamente con esa carga, Dios también te da la fuerza para soportar, porque la Biblia dice que Dios no nos pondrá una carga más pesada de la que uno pueda sobrellevar. No nos pondrá una carga más pesada. Todos pasamos situaciones, adversidades. Pero el secreto es dónde vemos. ¿Dónde ves tú? Yo siempre veo un poco más allá. Yo veo cosas buenas. Veo bendición donde la gente no ve bendición. Por eso sabes que hoy en día existen, o por mucho tiempo siempre existieron, los famosos cazatalentos. Son personas que estudian el comportamiento y justamente el talento humano. Para muchos quizás personas que se ponen a cantar ahí en la calle, quizás para muchos es una persona que solamente canta y que tiene una linda voz. Pero viene alguien que sabe de música, que sabe de la técnica, que tiene el conocimiento y dice:
esta persona canta de una forma especial porque tiene tonos altos, tiene una voz quizás que brilla. Y dice, este puede ser algo grande. ¿Sabes que así pasó con el mejor jugador de la historia? O para muchos es el mejor jugador de la historia. Así pasó con Lionel Messi. Estaba en nuestro país y la gente no le daba nada. La gente decía, sí, este juega, está bien, parece que va a ser algo bueno, pero hasta ahí nomás. Lo miraban así. ¿Qué pasa? Vinieron del extranjero, lo miraron y dijeron, este va a ser único. Este tiene algo especial, así que vamos a llevárnoslo. Y por eso los tienen los de afuera. Y no está sobre nosotros. Porque a veces que otros ven lo que tú no ves. Podemos estar viendo tantas cosas, pero quizás al mismo tiempo podemos empezar a ver oportunidades. Podemos empezar a ver cosas buenas. ¿Sabes? Uno de los desafíos más grandes de nosotros, los que predicamos el mensaje de Dios, o los que estamos a veces a cargo o al frente de una tarea, es siempre aprender a reconocer cualidades en la gente. A reconocer talentos, dones, aprender a ver el corazón de las personas para saberla colocar en los lugares correctos, para darles un espacio que a veces ellos no se imaginan que pueden ser de gran bendición. Eso es lo que la Biblia llama como el discernimiento. Si tú tienes un buen discernimiento, vas a aprender a mirar bien las cosas. Yo aprendo a mirar siempre de la forma correcta. Y esa es la forma en que me hace entender que la obra de Dios avanza, que la obra de Dios continúa, que Dios se está moviendo con gloria. Cuando Dios toca un corazón, cuando personas se acercan a una reunión, yo siempre digo, Dios está haciendo su obra. Cuando alguien predispone su corazón para servir, cuando alguien predispone su corazón para trabajar, yo digo, esa es la obra de Dios. La Biblia cuenta de un varón llamado Esteban. Dice que Esteban fue, luego de la muerte del Señor, Esteban dice que termina siendo el primer mártir, es decir, la primera persona luego de Jesús que muere por predicar la palabra de Dios. Esteban dice que en un momento fue lleno del Espíritu Santo y salía y predicaba. Y dice que en un momento le aparecían los religiosos y no soportaban la palabra de Esteban, porque Esteban dice que predicaba sobre la condenación, que se tenían que arrepentir, que los fariseos eran religiosos, que hacían las cosas mal y que tenían que volverse al camino de Dios. Y dice que los religiosos de aquel tiempo no lo soportaban. Y en un momento dice que Esteban, de tanto que predicaba, dice que estos varones no soportaron más. Y dice que tomaron piedras y lo empezaron a piedrar. Lo empezaron a piedrar, a tirarle piedras a Esteban. Y dice que mientras Esteban estaba ahí como casi muerto, mientras recibía las piedras, en medio de toda esta situación, dice que en un momento Esteban tiene una visión. Y dice que en un momento Esteban tiene una visión y dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, dice. Esteban dice que en la tierra su vida estaba siendo apiedrada, quizás le salía sangre por acá, le golpeaban en el ojo quizás. Pero dice que en un momento Esteban dejó de ver todo eso y apareció una visión en el cielo, y es que el cielo se le había abierto y dice, veo el cielo abierto. ¿Quién puede ver el cielo abierto cuando te están tirando piedras? ¿Cómo ver algo tan maravilloso como ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y que esté sufriendo tanto? Es que esa es la visión que tiene que tener un hijo de Dios. Esteban veía todo el cielo abierto y dejaba de ver y hasta quizás dejaba de sentir las piedras que le golpeaban. Sabes que cuando tú ves lo que Dios quiere que veas, todos los problemas, las adversidades no te hacen nada. No te duelen. Te molestan, sí, vienen a tu vida, pero no son las prioridades. Porque tú miras el objetivo, tú ves a Dios. Porque tú miras a tu familia transformada, a tu familia bendecida. Y cuando tú empiezas a ver eso, el Señor dice, estás viendo bien. Yo estoy haciendo mi obra. Estoy trabajando en ti, estoy transformándote. Sin que te des cuenta, estoy haciendo la obra.
Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mirar solamente y poner nuestra mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. La Biblia dice, mirad a Él y ser salvo todos los términos de la tierra, dice. Mira a Dios, dice, mira la promesa, mira a Jesús y enfócate ahí. Enfócate por qué Dios te llamó y para qué Dios te llamó y mira eso. Y no te salgas de ese camino sin importar que el diablo venga y te quiera distraer y te quiera traer la tentación para que caigas en pecado, para que te alejes de Dios. Tú aprende a mirar a Dios siempre. Mira la promesa. Porque sin que te des cuenta, la obra de Dios empezará a terminar en tu vida. La obra de Dios habrá verdaderamente completado en ti. La Biblia dice, espéralo. Espéralo, dice la Biblia. Porque aún un poquito, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia. La buena obra que ha comenzado, Él será fiel, dice la Biblia, en terminarla en tu vida. Espéralo, dice Dios. No mires otra cosa. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes qué? La obra de Dios está avanzando y la obra de Dios está haciendo. Pero solamente tienes que ver lo correcto. Tienes que mirar lo bueno. No te dejes mirar y no te dejes distraer por lo que hay en tu entorno. Porque a veces el diablo te va a querer distraer por ahí. Es como cuando a veces tú empiezas a mirar lo que tiene el otro y no valoras lo que tienes tú. Mira lo que tiene el otro joven, la otra jovencita, y no miras lo que tú tienes. Yo tenía amigos a veces que miraban a otros jóvenes y decían, sí, porque la vez pasada fuimos a la casa de él y él tenía una tremenda casa y tenía todo lo último. ¿Y sabes cuál era la historia detrás de esa casa? Que había todo. Había un matrimonio separado, la madre lo iba a ver cuando quería, el padre a veces sí estaba porque vivía trabajando, vivía viajando y claro, le daba todo lo que tenía. Y quizás esa persona, ese joven que era amigo mío, cuando miraba eso se olvidaba que quizás no tenía la gran mansión, pero tenía a sus dos padres que estaban ahí unidos, que le hablaban, le aconsejaban, lo iban a buscar a la escuela, lo traían. Tantas cosas a veces, tantos detalles que a veces que uno pierde de vista. Tantas cosas. Dios le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Él dijo, veo una vara de almendro. Entonces estás viendo bien. Si tú estás viendo lo que Dios está haciendo en ti y lo que Él quiere hacer en ti, entonces dice Dios, estás viendo en el lugar correcto. Y vas a ver cómo pronto la obra de Dios va a terminar. Yo voy a invitarte ahí que puedas cerrar tus ojos unos segundos. Hay personas que han escuchado este mensaje también a la distancia. Y hoy vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. Aquellos quizás que sientan y lo quieran hacer, pueden repetir esta oración que dice después de mí, Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón, Señor, por todas mis dudas y mis pecados. Hoy me vuelvo a ti y creo que me has llamado y que me has escogido con un plan. Ayúdame, Señor, solamente a verte a ti y a esa promesa que me has hecho al comienzo. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y siempre a serte fiel. Y gracias, Señor, por haber hablado a mi corazón y por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Amén.